Este cómic estuvo a punto de no existir nunca, y no por una casualidad, por una cuestión de semanas. Dos tipos sin presupuesto, con una historia que tuvieron que tirar a la basura justo antes de publicarla. Encontraron, en el último momento posible, la idea que se convertiría en el cómic más vendido de Europa. Y resulta que parte de esa idea nació a miles de kilómetros de Francia. Te lo cuento. Este cómic que veis, que tiene la portada un poco hecho polvo por el paso del tiempo, lleva en mi casa desde que tengo uso de razón. Como pasa con muchas cosas cuando tienes hermanos mayores, los cómics de Asterix y Obelix ya estaban ahí cuando yo llegué al mundo. No los pedí, no los elegí, simplemente estaban. Además de los cómics, en mi casa también había películas de VHS. Asterix y Cleopatra, Asterix el Galo... Las ponía una y otra vez, sabiéndome los diálogos de memoria, antes incluso de aprender a leer. Pero lo más curioso de todo esto es que nunca tuve la colección completa de pequeño. Siempre faltaba algún cómic. Y hace un par de años mi padre decidió comprarla entera de segunda mano. Y ahora en mi casa tenemos todos los cómics que existen hasta la fecha. 30 y tantos años después de empezar la colección, por fin está completa. Pero hay algo de estos cómics en concreto que pocos saben y que tiene que ver con un sitio que no esperáis. Estamos en 1959. René Goscinny, el guionista, y Albert Uderzo, el dibujante, llevan meses trabajando en el lanzamiento de una nueva revista de cómics francesa llamada Pilote. Tienen una historia preparada para el número 1, una adaptación en clave de humor de un cuento medieval con animales que hablan. Les encanta la idea y está casi terminada. Y entonces, justo antes de salir en los kioscos, un colega suyo publica algo casi idéntico y tienen que tirarlo todo. Tienen que empezar de cero, con la revista a punto de salir y sin nada que ofrecer en su lugar. En esa desesperación, en cuestión de horas, Goscinny le pregunta a Uderzo ¿qué época de la historia de Francia nunca se ha dibujado en un cómic? Uderzo menciona la Galia y los romanos, y a Goscinny se le ilumina la cara. Pero aquí viene algo que muy poca gente conoce, porque Goscinny no era exactamente francés de toda la vida. Nació en París, sí, pero a los 2 años se mudó con su familia a Buenos Aires, Argentina, y allí se quedó 17 años, toda su infancia, toda su adolescencia, formándose en un colegio francés de la capital argentina, mientras a su alrededor crecía completamente empapado de la cultura argentina. ¿Y sabéis de qué equipo de fútbol se hizo hincha? Del Racing Club de Avellaneda. Y ahora mirad los pantalones de Obelix. Celestes y blancos, a rayas verticales. Son los colores del Racing. El mejor amigo del héroe galo lleva en sus pantalones los colores de un equipo de fútbol argentino, porque su creador se crió enamorado de ese club, a miles de kilómetros de Francia. Asterix es lo más francés que existe y al mismo tiempo lleva un pedacito de Argentina cosido en la ropa de su compañero de toda la vida. Y esto no se queda solo en los pantalones de Obelix, porque 17 años después de aquel primer número de Pilote, Goscinny y Uderzo publicaron este álbum, La Gran Travesía, donde Asterix y Obelix, sin saberlo, llegan a América, se pierden en una tormenta, atraviesan el océano y terminan encontrándose con vikingos y con los pueblos originarios del continente que ellos ni siquiera saben que están descubriendo. Y este cómic tuvo su propia película, Asterix en América, estrenada en 1994, y si la visteis de pequeño, hay una cosa que seguro recordaréis sin haberla buscado nunca. Esa canción que suena en la película, We Are One People. Esa que llevas en la cabeza toda tu vida sin saber muy bien de dónde te ha venido. Pegadiza, con un ritmo que te entra directo y con un mensaje que, sin que la película lo busque explícitamente, resume perfectamente lo que está pasando en pantalla. Galos, vikingos, pueblos nativos americanos, todos compartiendo el mismo momento absurdo y maravilloso. Yo todavía la tengo en la cabeza y no creo que sea el único. Y aquí os hago la pregunta que define cómo vivisteis Asterix y Obelix de pequeño. ¿Cómic o película? Porque hay dos generaciones distintas dentro de los fans de Asterix. Los que crecieron pasando páginas, deteniéndose en cada viñeta y leyendo los chistes en los nombres de los personajes, y los que crecieron con las películas, ya fueran de dibujos animados o la de acción real, como las de Gerard Depardieu, como Obelix. ¿Vosotros de qué lado estabais? ¿O fuisteis de los privilegiados que tuvisteis un poco de ambas cosas, como me pasó a mí? Y ahora voy a decir algo que sé que puede generar discusión.
Creo que Asterix ha envejecido mejor que casi cualquier otro cómic europeo de su generación. No porque sea perfecto. Las películas de acción real, sinceramente, tienen un nivel muy desigual. Algunas son una maravilla y otras directamente se podían haber quedado en el cajón. Pero el cómic, el original, sigue funcionando exactamente igual hoy que en 1959. Y no es casualidad. Asterix funciona porque nunca trató al lector como a un niño tonto. Los chistes tenían dos capas. Una para el niño que se ríe del romano que se cae al río y otra para el adulto que pilla el juego de palabras o la referencia histórica. Esa doble lectura es lo que hace que sigas riéndote de esos cómics 30 años después. Y que ahora pille chistes que de pequeño se me pasaban completamente. Y con la nueva serie de Netflix, demostrando que la franquicia sigue viva casi 70 años después de su primer número. Y creo que queda demostrado que esto no es solo nostalgia funcionando. Es una historia bien construida desde el primer día. ¿Estáis de acuerdo o creéis que Asterix es simplemente nostalgia bien empaquetada? Este cómic estuvo a punto de no existir nunca. Por una cuestión de semanas, de mala suerte, de un colega que publicó algo parecido justo antes de tiempo, y sin embargo, ahí está, con la portada desgastada, 30 años y tantos álbumes después, completando una colección que tardamos toda una vida entera en tener. Más allá de los mamporrazos a los romanos, lo que de verdad nos enseñó Asterix es algo mucho más sencillo. Que un grupo pequeño, unido, con sus diferencias y sus discusiones internas, puede resistir a algo mucho más grande que ellos. Que la fuerza no siempre viene de la poción mágica. Y si hay algo que de verdad sostiene toda esta saga, no son los romanos ni las pociones, ni los chistes. Es la amistad entre Asterix y Obelix. Dos personajes completamente opuestos. Uno pequeño, listo, prudente, el otro enorme, simple y de una lealtad absoluta, que nunca, en 75 años de historia, se han fallado el uno al otro. Bueno, han tenido sus más y sus menos, pero como todo el mundo. Al final, Asterix nunca se avergüenza de la torpeza de Obelix, y Obelix nunca duda ni un segundo en cargar con Asterix, literalmente. Y esa es la poción mágica de verdad, no la del druida, la de tener a alguien así a tu lado. Así que venga, decidme, ¿cómic o película? ¿Y cuál es vuestro cómic favorito de toda la colección?